Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Ustedes saben muy bien que hay algunos problemas con el tema de las licencias que propiamente nos proporciona la Dirección General de Docencia en la universidad. Entonces, hasta que no podamos nosotros solucionar este tipo de problemas, pues para continuar con el desarrollo del programa del curso, vamos a continuar por este medio, ¿sí? A ustedes ya les compartí, a las 3 secciones ya les compartí las diapositivas de la clase anterior y espero pues en los días siguientes, terminada esta clase, compartirles también las diapositivas del día de hoy. Es un gusto para mí estar con ustedes, ya solucionado el tema del problema del audio. Ahí después de estar tocando algunas cositas, ya logramos solucionar el tema de que me puedan escuchar en la clase y pues manejamos la misma dinámica de Google Meet. Yo expongo, si hay alguna pregunta pues la pueden ahí escribir en los comentarios y yo espero irla resolviendo o pues al final de la clase me pongo a revisar los, los comentarios y me pongo a revisar cada uno de ellos y a responder cada uno de ellos. Entonces, un gusto para mí compartir con todas y todos ustedes hoy nuevamente. Vamos a ver la segunda parte de los delitos contra el patrimonio. Voy a hacer una pequeña remembranza a la clase anterior porque creo que ahorita ya con diapositivas es más sencillo para nosotros poder comprender o gráficamente explicarles a ustedes algunos conceptos para poder tener claro cómo operan los delitos contra el patrimonio, ¿sí? Habíamos visto en la clase anterior que hay diferencias no sustanciales, sino por un elemento entre los delitos de hurto y los delitos de robo, ¿sí? Donde el elemento diferenciador entre el hurto y el robo es que en el hurto hay una inexistencia de violencia, mientras que en el robo sí hay una violencia, ya sea que caiga o que recaiga sobre, o que recae sobre la persona que tiene la posesión de un bien mueble o violencia sobre las cosas para obtener el bien mueble, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de delitos contra el patrimonio, tenemos que recordar que en esta primera parte de nuestro Código Penal hacemos referencia a delitos que se cometen contra la posesión legítima de una persona de sus bienes, pero estos bienes tienen la particularidad que son bienes muebles en el caso del hurto y en caso del robo. Por ejemplo, si lo habíamos platicado en la clase anterior, si alguien me falsifica mi firma y con base a ello vende mi casa, yo no puedo decir que me robaron la casa, ¿sí? En todo caso, existirá otro catálogo de delitos porque el robo y el hurto tienen la particularidad que recaen sobre bienes muebles, sobre cosas, ¿sí? ¿Y por qué tenemos que tener claros estos conceptos al inicio? Porque tanto el hurto como el robo tienen las mismas figuras atenuantes y agravantes, con algunas diferencias en las figuras agravantes del robo, pero comparten las mismas o la mayoría de figuras delictivas. Así como podemos hablar de un hurto de uso, existe también el robo de uso. Así como nosotros podemos hablar de pues, ¿qué les puedo decir yo? El hurto de fluidos, también podemos hablar del robo de fluidos. Al final, nosotros lo que tenemos que comprender que la diferencia elemental entre estos dos catálogos de tipos penales es la violencia que se ejerce en uno, pero en otro no se ejerce, ¿sí? Teniendo claro una vez que es los delitos contra el patrimonio, específicamente de los bienes muebles, creo que vale la pena, hoy sí ya, en la clase anterior vimos una breve definición, pero ahora ya lo podemos hacer con audio y presentando las diapositivas en la clase del día de hoy,
debemos comprender que el patrimonio es un conjunto de bienes pertenecientes a una persona natural o jurídica, afectos a un fin, susceptibles de una estimación económica, ¿sí? ¿Qué es entonces toda la esfera patrimonial de una persona? Básicamente está compuesta por bienes susceptibles de una estimación económica, ¿sí? Por ejemplo, la libre emisión de ideas, ¿sí? No tiene como tal una estimación económica, ¿sí? Pero si esa idea se materializa, por ejemplo, en una obra de arte, en una obra literaria o en una obra científica, ya podemos hablar de un derecho patrimonial, ¿sí? ¿Por qué? Porque la simple idea como tal no es susceptible de una estimación económica, pero, si a través de actos posteriores nosotros a esas ideas ya le damos un valor económico, como podría ser, por ejemplo, una canción, las regalías de una canción que recibe un autor de una melodía, eso sí puede ser susceptible de estimación económica, ¿no? Y a partir de ello, por ejemplo, se desarrollan patentes, ¿sí? Que es lo que le garantiza a una persona que esa idea es suya. ¿Pero por qué? Porque ya tiene una estimación económica, ¿sí? Todo aquello que tenga una estimación económica es parte del patrimonio y es lo que busca tutelar este título sexto de la parte especial de nuestro Código Penal, ¿sí? Y entonces cuando nosotros avanzamos un poquito más en el conjunto de diapositivas, hay algo que no lo platicamos en la clase anterior, pero es muy importante tenerlo en cuenta cuando nosotros estamos estudiando los delitos patrimoniales, ¿sí? Porque así como pueden haber delitos patrimoniales donde hay un enriquecimiento del autor y hay un decrecimiento en el patrimonio de la víctima, también pueden existir delitos patrimoniales que únicamente hacen referencia a situaciones donde no hay un enriquecimiento del autor, sino que únicamente existe un decrecimiento de el patrimonio de la víctima, ¿sí? Y es por eso que yo acá en la diapositiva presente les ejemplifico dos categorías de delitos patrimoniales, ¿no? Ya vimos una categoría en la clase anterior donde hay delitos patrimoniales según el bien, que pueden ser delitos patrimoniales contra bienes muebles, y hay delitos patrimoniales que pueden ser únicamente contra bienes inmuebles, ¿sí? Casas, apartamentos, terrenos, lotes, etcétera, 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 que puedan formar parte de la esfera patrimonial de una persona, ¿sí? ¿Qué ejemplos nosotros podemos encontrar de delitos patrimoniales donde, por eso es que están las flechas, hay un enriquecimiento del autor, o sea, que va para arriba, y al mismo tiempo hay un decrecimiento en el patrimonio de la víctima? Bueno, este caso son los delitos que hemos platicado en la clase anterior y que vamos a platicar hoy también, ¿sí? Los delitos de hurto y los delitos de robo. Porque si ustedes se dan cuenta, el autor del delito, al desposeer a la víctima, ¿sí?, de su bien mueble, ese bien mueble está siendo trasladado a la esfera patrimonial del autor, pero al mismo tiempo, al ser trasladado a la esfera patrimonial del autor del delito, automáticamente lo pierde la víctima del delito dentro de su patrimonio. Por ejemplo, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir en un Transmetro, ¿sí?, y pues alguien hurta su teléfono porque pues los bolsea y extrae su teléfono, que este tipo de casos son bastante comunes en Guatemala. Si lo extraen, si ustedes se dan cuenta, automáticamente al existir un desplazamiento del bien mueble
de un patrimonio a otro, el patrimonio que era el legítimo poseedor de ese bien mueble lo pone como un signo negativo en su patrimonio, ¿sí? Por eso es que la flecha está para abajo, ¿sí? Pero al mismo tiempo, el patrimonio del autor del delito sube, porque antes no tenía un teléfono y ahora sí tiene su teléfono, aunque sea suyo, pero ya no está en posesión, ya no están en posesión ustedes del teléfono, sino que ahora está en posesión del teléfono el autor del delito, ¿sí? Entonces, esta otra clasificación que nosotros podemos encontrar en la doctrina de los delitos patrimoniales hacen referencia a eso. ¿Quién pierde y quién gana? Si podemos hablarlo de un pierde o gana o un más y un menos, ¿quién pierde el bien mueble y quién suma el bien mueble a su patrimonio? ¿Sí? Ya sea que lo haga la persona que está sacando el teléfono y que ese teléfono se lo quede él, o que pues sea parte de una banda y el teléfono se lo traslade a otra persona, ¿sí? En este caso, pues si hay otra persona a la que le traslada el teléfono, pues claro está que ya lo vimos en el semestre anterior, hay una forma de participación en el delito donde la persona que extrae el teléfono es un autor mediato es un autor inmediato y la persona que al final recibe el otro teléfono es un autor mediato del delito, ¿sí? Esto, claro está, tiene que tener conocimiento de la realización del acto de los delitos contra el patrimonio. Bueno, ya que tenemos clara esta primera parte de la diapositiva, donde hay un más y hay un menos en los delitos patrimoniales, esta regla no se cumple en todos los casos, ¿sí? Porque también hay delitos patrimoniales que hacen referencia a únicamente el decrecimiento del patrimonio de la víctima del delito, ¿sí? La víctima del delito pierde parte de su patrimonio, pero eso no quiere decir que el autor del delito gane algo en su patrimonio. Pero aunque no gane en su patrimonio, ¿sí?, no deja de ser autor del delito. Por ejemplo, esto me lo preguntaban por ahí, ya lo vamos a ver más adelante, pero en la semana me enviaron un mensaje preguntándome qué pasa con aquellas personas que únicamente deterioran lo que se les dio, ¿sí? Por ejemplo, que ustedes le prestan el carro a un amigo y ese amigo lo va a chocar, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, en este caso, ustedes prestaron de buena fe un bien, ¿sí? Pero su amigo les quería causar un daño en su patrimonio. Su amigo no quería sumar algo a su patrimonio, sino que únicamente afectar el patrimonio de la víctima. Y en este caso, la categoría de delitos que podemos mencionar, de los delitos patrimoniales, donde no hay enriquecimiento del autor, pero sí hay una afectación al patrimonio de la víctima, por ejemplo, en el artículo 278 del Código Penal, nosotros encontramos un ejemplo de este tipo de casos. Repito, el artículo 278, ¿sí? Vean ustedes el delito de daños. Quien de propósito destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo deteriorare parcial o totalmente un bien de ajena pertenencia, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 200 a 2,000 quetzales. Ven ustedes que en este delito de daños, en el artículo 278 de nuestro Código Penal, no hacemos referencia a que el autor del delito ganó algo, ¿sí?, sino que únicamente hace referencia a que la víctima perdió parte de su patrimonio, ¿sí? Entonces, en la doctrina, así como existen delitos patrimoniales, donde lo que hay que demostrar es tanto el enriquecimiento del autor como
la pérdida de patrimonio de la víctima, hay casos donde lo que tenemos que demostrar no es el enriquecimiento del autor, sino que tenemos que demostrar la pérdida del patrimonio de la víctima, ¿sí? Esta distinción para ustedes y para todas las personas que se vayan a dedicar al derecho penal es muy importante, porque con base a la identificación del delito del que se trata, ustedes tienen que armar ya sea una defensa o una acusación demostrando o atacando que no fue así, que hubo una pérdida en el patrimonio. ¿Por qué es tan importante que ustedes puedan demostrar este tipo de relaciones? Porque lo van a ver ustedes el próximo año en el derecho civil. Hay unas figuras que se llaman daños y perjuicios, ¿sí? Son frases que se utilizan bastante comúnmente, ¿no? Me hiciste algo, te voy a demandar por daños y perjuicios. Pues en el derecho penal, específicamente en los delitos patrimoniales, la prueba debe ir enfocada a demostrar ya sea un daño en el patrimonio de la persona, o sea, una pérdida de su patrimonio, pero asimismo una ganancia por parte del autor del delito, o hay casos donde no hay ganancia del autor del delito, como en el delito de daños, pero claro está, se tiene que demostrar que hay un decrecimiento en el patrimonio de la víctima, ¿sí? Porque con base a ello es que un juez posteriormente puede determinar la responsabilidad civil en los delitos o en un juicio ordinario de daños y perjuicios. Un juez en materia civil también puede determinar, ok, usted perdió un carro, me tiene que demostrar que ese carro es suyo y que usted ya no lo tiene en su patrimonio. Con base a eso, usted ya puede tener fundamentos para exigirle una reparación al autor del delito que consiste en el valor del vehículo que, por ejemplo, dañó, ¿sí? O en el caso del robo o del hurto, se tiene que demostrar esa pérdida del celular, de computadora, etcétera, ¿no? Y asimismo que eso pasó a enriquecer el patrimonio del autor. Y con base a eso, pues ya se establecen las reglas de cuánto debe indemnizar el autor a la víctima del delito, ¿sí? Nos tiene que quedar bastante claro también esta clasificación, como se los repito, para poder nosotros armar una estrategia de litigio, tanto de defensa como de acusación, ¿sí? Claro está que si hoy ya vamos a platicar del delito de robo, no excluye del delito de robo la regla que vimos en la clase anterior y que hoy ya tengo la oportunidad de proyectarles en la pantalla que ustedes tienen acá, ¿sí? Donde el momento consumativo del delito se da, ¿sí? En el momento en el que el delincuente tenga el bien bajo su control, después de haber realizado la aprehensión y el desplazamiento respectivo. Vean lo que dice también la última parte. Aún cuando lo abandonare o lo desapoderen de él, ¿sí? Los delitos contra el patrimonio, específicamente el robo, el hurto, la estafa, la apropiación irregular, se consuman en el momento que el delincuente tiene bajo su control el bien, ¿sí? Puede ser que a una cuadra se arrepienta de haberles hurtado el teléfono a ustedes o se arrepienta de haberles robado el teléfono o se arrepienta de haberles usurpado un bien inmueble. Pero aunque se arrepienta, no hay un desistimiento. Por eso es importante tener bastante claro y bien subrayado en su código penal el momento consumativo de estos delitos, ¿sí? Porque en este caso, una vez hay un desplazamiento
del bien del patrimonio de la víctima al patrimonio del autor, automáticamente se consuma el delito. Ya no hay excusa de decir, no, fíjese que la moto que le robé se la dejé en una cuadra. Eso en todo caso, ya lo vimos en la clase anterior, puede ser una causa atenuante como un arrepentimiento eficaz, ¿no? Pero no por ello no es punible la acción de haber desplazado el bien del patrimonio de la víctima al patrimonio del autor, ¿sí? Espero que ustedes lo tengan bastante claro, porque en la próxima diapositiva ejemplificamos eso, ¿no? ¿Cuándo suceden los delitos contra el patrimonio? ¿Cuándo se consuman los delitos contra el patrimonio? Cuando del patrimonio A el bien mueble pasa al patrimonio B, donde el patrimonio A es la víctima del delito y el patrimonio B es el autor del delito, ¿sí? En este caso, por ejemplo, ¿sí?, el celular hurtado pasa del patrimonio A al patrimonio B. Cuando pasa al patrimonio B, automáticamente ya se consuma el delito de robo, hurto o apropiación indebida, ¿sí? Preguntan acá el compañero Morales, y en este tipo de delitos aplica la preterintencionalidad. Pues bueno, tenemos que tener algo bastante claro. La preterintencionalidad, para las personas que no recuerden ese concepto de Derecho Penal 1, hace referencia cuando yo no deseaba lesionar el bien jurídico, pero aún así lo lesioné, pero de una forma más grave de lo que en realidad quería, ¿sí? Por ejemplo, yo le quiero pegar a un compañero, ¿sí? Pero de ese golpe el compañero se cae y se da un golpe en el sentido y muere. Si ustedes se dan cuenta en este ejemplo, yo no tenía la intención de matar a la víctima. Mi dolo y mis acciones eran idóneas para lesionar, ¿sí? Pero lamentablemente, ¿sí? Lamentablemente, murió. Entonces, en este caso, ya lo vimos nosotros a inicio de este semestre, hay un homicidio preterintencional. Pero lean ustedes las figuras delictivas del hurto o del robo. Ahí no hay hurto preterintencional o no hay robo preterintencional. ¿Cómo un ladrón puede explicar que él quería dañar el patrimonio en poquito, pero lo dañó en grande? No puede, ¿sí? Los delitos contra el patrimonio, ¿se lesionan o no se lesionan? ¿Sí? Si no se lesiona, pues no hay delito, ¿sí? No hay preterintencionalidad, porque, por ejemplo, en el caso que yo les planteé de ejemplo, entre la persona que quería lesionar, pero lamentablemente por ese golpe cae la otra persona, yo sí lesioné, o mi dolo era lesionar y lamentablemente terminó el resultado en la muerte, ¿no? Mi dolo era dañar la integridad de las personas, pero el resultado terminó siendo un daño a la vida. Pero en este caso del patrimonio, o ustedes dañan el patrimonio o no lo dañan, ¿sí? No cabe la preterintencionalidad en este tipo de delitos. Luego acá preguntan, en el caso de un competidor en un campeonato de patinaje, daña los patines de otro con el propósito de impedir que participe porque es considerado como el favorito para ganar, pero esto provoca que el competidor con los patines rotos ya no pueda participar en dicha competición y por ende haya perdido el premio que le correspondía.
En este caso, el valor que se calcula es únicamente el precio de los patines o también se incluye el valor del premio que ya no pudo obtener. Pues fíjense que esto ya es teoría del derecho civil que ustedes ya van a ver en Derecho Civil 4. Pero básicamente ustedes tienen que aprender a diferenciar entre el daño y el lucro cesante. Se los voy a colocar aquí en los comentarios. Vean pues, el daño es el decrecimiento o afectación del patrimonio, ¿sí? Mientras que los perjuicios, que también se les conoce como lucro cesante, hace referencia a las ganancias lícitas que se dejaron de percibir. Estos son conceptos de derecho civil, pero es importante que ya los tengamos nosotros claros. Aquí se los coloco yo en los comentarios de la clase del día de hoy. ¿Por qué? Porque para responder esta pregunta, nosotros tenemos que determinar, bueno, hubo un daño, por ejemplo, en los patines o en el instrumento para participar de la víctima. Sí hubo un daño, efectivamente, ¿sí? El perjuicio se tiene que demostrar que las ganancias que iba a percibir con su patrimonio eran lícitas y que efectivamente hay una relación de causalidad entre la acción del autor y lo que se dejó de percibir. En este caso hay perjuicios y se calculan de forma diferente, ¿sí? En el caso que plantea la compañera, yo considero que únicamente hay el delito de daños y en la vía civil se puede buscar la reparación o la indemnización únicamente de los patines, porque aunque no pudo participar en un premio, no era seguro que lo ganara, ¿sí? O sea, ese dinero no había una certeza que iba a ser parte de su patrimonio, ¿sí? Por ejemplo, pues en el caso de un patinaje, ¿no? Por más favorito que fuera, o vean lo que pasó hoy con el Real Madrid, que todavía me tiene un poco molesto, pues que lograron ahí todavía empatar a último minuto, pero ustedes saben que en el deporte no hay favoritos, un día puede salir todo mal y no se gana, ¿no? Entonces, pues en este caso no pudiéramos nosotros hablar de que efectivamente él iba a ganar el premio. Para mí en este caso no hay perjuicio, únicamente hay un daño, ¿sí? ¿Cuándo pudiera existir un perjuicio? Y ahí sí ya nos vamos a otras ramas del derecho, pero es importante que ustedes lo sepan. ¿Cuándo existe un perjuicio? Por ejemplo, yo vengo, le tengo mucha envidia a mi vecino y entonces él parquea afuera, ¿sí? Yo vivo en una colonia, por ejemplo, y él parquea afuera, él no tiene parqueo, yo lo odio, ¿sí? Le tengo envidia. Entonces vengo yo, no, es molesto desde el sábado, ¿no? Porque se ganó el Real Madrid el clásico, pero eh, regresando al ejemplo, mi vecino se parquea afuera, ¿no? Entonces yo le tengo mucha envidia, entonces vengo yo y en la noche le pincho las llantas y le rompo los vidrios. Dejo ese carro inservible, ¿sí? Ahí hay un delito de daños y él me puede denunciar en la vía penal y también puede buscar por la vía civil que se le repare el valor del vehículo, ¿sí? Pero habría un perjuicio si él fuera Uber, por ejemplo, y él dejó de percibir ganancias porque yo le dañé su propiedad. Ahí hay un perjuicio. Y entonces el juez tiene que decir, ok, son 7 días a la semana, él hacía 500 diarios, entonces usted le tiene que pagar el equivalente a lo que dejó de percibir. Eso es un perjuicio, ¿sí?
pero en este caso, en el ejemplo que nos plantean, únicamente se afecta el patrimonio, ¿sí? Y entonces, pues con base a eso, espero haber yo respondido a la pregunta y avancemos, ¿sí? Regresando a nuestras diapositivas y a la línea de la clase. Tenemos bastante claro entonces cuándo se consuman los delitos contra el patrimonio, cuando hay un traslado del patrimonio A al patrimonio B, ¿sí? Tiene que haber una apropiación, ¿ok? Y bueno, ¿por qué es tan importante cimentar la base teórica de los delitos contra el patrimonio? Porque vean ustedes, por ejemplo, en los casos de los delitos contra el patrimonio, donde están involucrados bienes muebles, vean ustedes, yo acá les puse del lado izquierdo el hurto y del lado derecho el robo. ¿Por qué? Porque vean ustedes que el hurto y el robo son los tipos base, ¿sí? Y después hay hurto agravado, hay robo agravado. Hay hurto de uso, hay robo de uso. Hay hurto de fluidos, hay robo de fluidos. Hurto impropio, robo impropio. Son el mismo catálogo de delitos. El mismo catálogo de delitos, ¿sí? Lo mismo, ¿sí? En el hurto, vean ustedes el artículo que vimos en la clase anterior, donde se hace referencia a este delito, ¿sí? El artículo 246, quien tomare sin la debida autorización cosa mueble, total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 1 a 6 años. Eso es hurto, ¿sí? El tipo base de hurto. Ahora vean ustedes el artículo 251. Quien sin la debida autorización y con violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión, tomare cosa, mueble, total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 3 a 12 años, ¿sí? Acá preguntan por el tema del Real Madrid y claramente el defensa del Barcelona quería robarle la camisola a Sergio Ramos y pues por eso era penal, es claro, ¿no? Y entonces aquí vean ustedes que estas dos figuras delictivas son la base del demás catálogo de delitos. Ya vimos en la clase anterior, por ejemplo, cuando hay un hurto agravado, artículo 247. Y hoy nos corresponde ver cuando hay robo agravado, ¿sí? Es robo agravado cuando se cometiere en despoblado o en cuadrilla. La definición de despoblado o cuadrilla lo pueden encontrar ustedes, se recuerdan, en el artículo 27 del Código Penal, ¿sí? Vean ustedes ahí en el numeral primero del artículo 252, pueden relacionarlo con el artículo 27 del Código Penal. ¿Por qué? Porque ahí claramente, por ejemplo, está la definición de cuadrilla, ¿no? Dice que hay cuadrilla cuando se ejecuta el delito en cuadrilla. Hay cuadrilla cuando concurren a la comisión del delito más de 3 personas armadas, ¿sí? O cuando se comete en despoblado, ustedes también pueden ver en este artículo, ¿sí? Creo que ahorita no lo encuentro, pero también hay una definición de qué es despoblado, ¿sí? O hay un aprovechamiento en este caso, ¿no? De la situación, no hay personas, no hay ruido, está despoblado el lugar y con base a eso se ejecuta el delito. Vean ustedes, nocturnidad y despoblado. Ejecutar de noche o en despoblado, ya sea que se elija o se aproveche una u otra circunstancia, según la naturaleza y accidentes del hecho, ¿sí? Entonces, relacionar ese numeral primero con ese artículo 27 del Código Penal, ¿sí?
Numeral 2, cuando se empleare violencia en cualquier forma para entrar al lugar del hecho. Para entrar al lugar del hecho. ¿Se recuerdan ustedes que en la clase anterior nos habían puesto el ejemplo de una persona que lamentablemente en un centro comercial robaron sus pertenencias? Pues bueno, para entrar al lugar, para entrar al vehículo, si forzaron la chapa, hay violencia. Y al haber violencia, hay un robo agravado, ¿sí? Y así pues pueden ir ustedes viendo claramente qué situaciones hay agravadas, ¿no? Por ejemplo, el numeral cuarto, muy importante, si lo efectuaren con simulación de autoridad o usando disfraz, ¿sí? Que se disfracen de policías y pues con base a ello roban algún bien, ¿no? Y pues vean ustedes que el numeral 7 hace referencia a la mayoría de los causales del hurto agravado, porque dice, cuando concurren alguna de las circunstancias contenidas en los incisos 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del artículo 247 de este código. ¿Qué nos está diciendo? Pues cuando nosotros hablamos de robo y de hurto, son las mismas figuras delictivas, ¿sí? Lo único que cambia es que en una no hay violencia en el hurto y en el otro hay violencia. Yo creo que por el nivel de avance que llevamos nosotros en el semestre, ustedes ya pueden inferir los elementos objetivos del delito, ¿no? ¿Quién es el sujeto activo? ¿Quién es el sujeto pasivo? Si es un delito de acción o de resultado, o sea que los delitos contra el patrimonio es un delito de resultado, porque para que existan delitos contra el patrimonio debe haber un desplazamiento del bien, ¿ok? Los verbos rectores, creo que está bastante claro ya cómo poder extraer los verbos rectores de los tipos penales y pues si hay o no hay elementos normativos, ¿no? Que los elementos normativos, los repito, son aquellas palabras que no están expresamente definidas por el Código Penal, sino que tenemos que irnos a otra norma para poder comprender el alcance del delito, ¿sí? Con base a ello, pues, para los que no les quedó claro en la clase anterior, el robo de uso, ¿sí? Sucede cuando la finalidad o el dolo para robar un bien mueble únicamente es usarlo y después se devuelve, ¿sí? Pero en este caso hay un robo de uso, ¿sí? Alguien que quiere robar el carro de alguien solo para ir a echarse la vuelta, hay un robo de uso, ¿ok? Robo de fluidos, ya lo habíamos platicado en la clase anterior y creo que ustedes lo vieron en sus diapositivas. Cualquier fuerza natural susceptible de apropiación, ¿sí? El agua, la electricidad, el internet, cualquier servicio, cualquier fluido que pueda ser susceptible de apropiación y se haga con violencia, ¿sí? Por ejemplo, que pues qué sé yo, rompan la tubería de la municipalidad para ponerle desvíos, ¿no? Y llenar ciertas, ahí sí que casas con agua, pues evidentemente hay un robo de fluidos, ¿no? Porque hay violencia contra las cosas, ¿sí? ¿Cuándo sería hurto de fluidos? Cuando no hay violencia, ¿no? Y aquí está el hurto impropio y el robo impropio. ¿Se recuerdan que ese era el caso donde el bien efectivamente pertenece al autor del delito, pero él lo cedió a través de un contrato, por ejemplo, para que otra persona tuviera la posesión, ¿sí? Un contrato de usufructo, por ejemplo. Ustedes saben que en el contrato de usufructo, los bienes naturales, a los frutos naturales o civiles que dé el bien inmueble son parte del usufructo,
pero viene el dueño del terreno y le dice, mira, yo te voy a ir a robar hoy la cosecha de aguacate. Ahí hay un robo, porque aunque sea de él a través de un usufructo le dio la posesión, el uso, goce y disfrute del bien inmueble y de sus frutos, ¿ok? En ese caso hay robo impropio. ¿Cuándo hay robo impropio? Lo repito, cuando el autor es el legítimo propietario del bien, pero lo cedió, ¿sí? La persona que hace un contrato de arrendamiento de su vehículo para que otra persona lo use de Uber, por ejemplo, y un día en la noche le agarró la locura y le dijo, devolveme el carro antes de la terminación del contrato, ahí hay un robo impropio, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, la pueden realizar. Aquí estoy viendo una. Entonces, si te rompen la ventana para robar lo que está dentro del carro, ¿es robo agravado? Sí es robo agravado porque hay violencia sobre el bien. Pero si se llevan el carro, ¿solo es robo? No, lo repito, tenemos que diferenciar. Si para abrir el carro rompieron la ventana o forzaron la chapa, hay robo agravado. Pero si para abrir el carro utilizaron una llave maestra, ¿sí? Y no usaron violencia o al dueño del carro se le olvidó quitar las llaves, que a veces pasa, en este caso es hurto, ¿sí? Es hurto normal si no hay violencia. Si hay violencia para entrar al lugar del hecho, hay robo agravado, ¿sí? La condición objetiva de punibilidad es lo que se debe buscar en otro lado. No, lo que se debe buscar en otro lado es el elemento normativo. Y no es que lo busque en otro lado, lo tiene que buscar en otro normativo. La condición objetiva de punibilidad es una condición previa a poder someter el asunto al derecho penal. En el examen les venía una pregunta así, ¿no? El artículo que hubo una sentencia o convenio judicial firme. O sea que para el derecho penal entrar a la acción, primero tiene que haber una sentencia en materia civil, ¿sí? Estamos claros con eso. Y vean, acá preguntan lo de robo impropio. Es el mismo ejemplo que yo coloqué en la clase anterior. El mismo ejemplo, ¿sí? Aquí solo se paró un ratito la transmisión, pero ya la recuperamos. El mismo ejemplo, compañero Alex. Usted es dueño de 5 carros. Usted es dueño. Son sus carros, ¿sí? Pero usted no puede manejar los 5 carros al mismo tiempo. Entonces viene y firma un contrato de arrendamiento del bien mueble con sus amigos. Los 5 carros se los da a sus 5 amigos, ¿sí? Por un año. Y ellos pues tienen, aunque no son propietarios, tienen la legítima posesión de los vehículos en virtud de un contrato. Y el contrato es de un año, ¿sí? Pero usted, compañero Alex, a los 6 meses se pelea con uno de ellos y le dice, ¿sabes qué? Devolveme el carro. No te lo voy a devolver. Ah, va, está bueno. Entonces un día usted llega en la noche, le rompe la ventana y se lleva el carro, ¿sí? Se lo lleva. ¿Qué pasó ahí? Usted no puede decir, mire, al final es mi carro, yo hago lo que yo quiera con él y si le quiero romper la ventana, se la rompo. No puede decir eso, porque la legítima posesión de su vehículo la tiene otra persona, ¿sí? Ahí hay robo impropio, porque aunque es cierto que se está subiendo a su vehículo, en virtud de un contrato, otra persona tiene la legítima posesión del vehículo y usted no puede romper los contratos solo porque se le pegó la gana,
porque al ejercer violencia contra el bien mueble, está robando el bien que está en el patrimonio de su amigo, ¿sí? Es el mismo ejemplo que pusimos en la clase anterior de hurto impropio, ¿sí? Bueno, con base a eso, pues, luego le agregaron nuestros creativos legisladores el artículo 255 bis de los hechos sacrílegos, ¿sí? Y esto hace referencia al hurto o al robo, pero de objetos para fines religiosos, ¿sí? Y en este caso hay una pena directa que se debe imponer, la de 12 años en caso de ser hurto y en caso de ser robo, 20 años, ¿sí? El objeto materia del delito sea destinado al culto, sea cosa sagrada o no, tales como Santísimo Sacramento, santos óleos, santas imágenes, en bulto o en pintura, vasos sagrados, cálices, copones, patenas, cualquier elemento religioso, en el caso de ser objeto de un robo o un hurto, ustedes no pueden decir robo de santas imágenes, no, porque en este caso ustedes saben de que hubo violencia, pero el artículo 255 bis establece que este delito se llama de los hechos sacrílegos, ¿sí? Hechos sacrílegos. Aquí preguntan si sería un elemento normativo lo del robo impropio. No. Un elemento normativo es una palabra que tenemos que ir a buscarla a otro cuerpo normativo porque el Código Penal no la define. En el artículo 255 no hay ninguna palabra que no pueda comprenderse sin definición de un elemento normativo, ¿sí? Yo en el artículo 255 no veo ninguna palabra que tenga yo que ir a otro cuerpo normativo para definirla, no puedo, ¿no? O sea, para mí está claro. Cuando el hecho a que se refiere el artículo 250 de este código se cometiere con violencia, será calificado como robo impropio y sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Ahí no hay elemento normativo. Bueno, entonces el artículo 255 bis de los hechos sacrílegos, ¿sí? Cuando el hurto o el robo, el objeto o lo que se desplaza es un bien destinado al culto. Ahí hay un hecho sacrílego, ¿sí? Un hecho sacrílego. Y ahora bien, vean ustedes que con esta diapositiva nosotros ya tenemos el mapa de los delitos contra el patrimonio que hace referencia a bienes muebles. Cuando hay hurto, o sea, sin violencia, o cuando hay robo con violencia, ¿sí? Y ahora vamos a entrar a una nueva etapa de los delitos contra el patrimonio. Porque ahora no estamos hablando como tal de bienes muebles, sino que a partir del artículo 256 estamos hablando de bienes inmuebles, ¿sí? Lo repito, a partir del artículo 256, del artículo 256 al 260, que hay bienes inmuebles, ¿sí? Vamos a verlo un poquito más adelante. Lo clave acá
en los delitos de usurpación, aparte de los bienes inmuebles, es la finalidad. Vean ustedes que el artículo 256 hace referencia a la usurpación, ¿sí? Y el artículo 257 hace referencia a la usurpación agravada. Cuando hacemos referencia a la usurpación agravada es que el mismo delito base, el mismo tipo penal base que encontramos en el artículo 256, si se comete con alguna de estas agravantes, cambia la pena. Vean ustedes que es una pena más grande, ¿sí? En el artículo 256 de usurpación es de 1 a 3 años, mientras que en el delito de usurpación agravada es de 2 a 6 años. ¿Por qué es de 2 a 6 años? ¿Por qué es de 2? Porque hay elementos que agravan la responsabilidad penal. Hay elementos que hacen grave, ¿sí? Más grave este tipo de delitos, ¿sí? Entonces, usurpación y usurpación agravada es el mismo tipo penal. Lo único que agregamos en el artículo 257 son elementos que agravan la responsabilidad penal. Ya lo vamos a ver. Pero vean ustedes en estos tres delitos, artículo 256, artículo 257 y artículo 258, que es la alteración de linderos. Ustedes ahorita están viendo el libro 2 de Derecho Civil y ustedes saben de que hay los mojones, los linderos, todo lo que se utiliza para separar un bien de otro, ¿sí? En los delitos de usurpación o en los delitos de alteración de linderos, la finalidad es la misma. Si ustedes tienen la oportunidad, subrayen de forma importante la finalidad en el tipo penal. Vean, comete delito de usurpación, ¿quién? Con fines de apoderamiento o aprovechamiento ilícito. Esa es la finalidad de los delitos de usurpación. Vean ahora ustedes el artículo 258. ¿Quién? Con fines de apoderamiento o aprovechamiento ilícito. Vean ustedes acá en la comparativa que yo les traigo en esta diapositiva, que es la misma finalidad en una figura delictiva y en otra figura delictiva. Es lo mismo, ¿sí? Lo mismo. ¿Qué es lo que diferencia a un tipo penal del otro? Los verbos rectores que hemos venido platicando en este semestre. Porque en los delitos de usurpación, el bien inmueble, se los vuelvo a colocar acá, se los voy a intentar subrayar acá, el bien inmueble es despojado o se pretende despojar, es invadido o es ocupado, ¿sí? Vean ustedes los verbos rectores del delito de usurpación. A diferencia de la alteración de linderos, donde únicamente para lograr la finalidad del apoderamiento o aprovecho ilícito, yo altero los linderos de una propiedad. Vamos a suponer que yo vi que en los límites de mi finca y de la finca de mi vecino, él tiene unos árboles de aguacate, ¿sí? Entonces yo me quiero pasar de listo y altero el lindero, ¿verdad? Lo corro unos 5 metros para que esos árboles caigan sobre mi propiedad. Ahí hay una alteración de linderos cuya finalidad es el apoderamiento o aprovechamiento ilícito. Pero el único verbo rector es alterar los linderos. Mientras que ya en la usurpación hay un despojo, hay una pretensión de despojo,
¿sí? Hay una invasión, hay un ocupamiento, ¿sí? Me imagino que ya lo vieron en teoría del proceso, pero si no, lo van a ver ustedes en Derecho Procesal Civil, pero formas para recuperar los bienes, pues pueden irse ustedes a el juicio sumario y los juicios de interdictos, ¿sí? Ojo ahí con eso, de una vez se los voy a dar, creo que ya en civil se los tuvieron que explicar en Derecho Civil 1, pero si no, pues yo también se los doy acá y lo pueden apuntar como un dato curioso. Los interdictos no hace referencia a las personas en estado de interdicción, ¿sí? En un examen técnico profesional, me contaron una vez a mí la historia que el examinador le preguntó al sustentante o al que se iba a examinar, mire, estudiante, dígame usted cuáles son los interdictos. Y el estudiante se puso a decir, bueno, licenciado, son las personas que tienen una incapacidad mental, son ebrios o toxicómanos, y se les declara en estado de interdicción. No, está mal. No es lo mismo interdictos que estado de interdicción. El estado de interdicción, efectivamente, ya lo vieron ustedes, hace referencia a una incapacidad temporal o permanente de una persona mayor de edad. Mientras que los interdictos son procesos sumarios especiales que están en el Código Procesal Civil y Mercantil para poder defender y reivindicar la propiedad, ¿sí? Entonces ustedes acá en el capítulo 3, se los repito, pueden relacionar los juicios sumarios de interdictos, ¿sí? Juicios sumarios de interdictos, que hace referencia a formas o a procesos civiles para poder reivindicar la propiedad, ¿sí? Y dentro de esos está, por ejemplo, si una persona les despoja de la propiedad, vean ustedes que ese es un verbo rector del delito, ustedes tienen dos caminos, ¿sí? O pueden presentar su denuncia al Ministerio Público, porque vean ustedes lo que dice el segundo párrafo del artículo 256. La permanencia en el inmueble constituye flagrancia en este delito, o sea, que se está cometiendo en ese momento. La policía, el Ministerio Público o el juez están obligados a impedir que los hechos punibles continúen causando consecuencias ulteriores, ordenándose o procediéndose según corresponda al inmediato desalojo. Vamos a suponer que un día ustedes se van a Cancún de vacaciones, ¿sí? Se van a Cancún de vacaciones, una semana toda la familia, y cuando regresan hay alguien ya viviendo en su casa, ¿sí? Que porque le gustó la casa y entró. Ustedes tienen dos opciones, o pedir la usurpación en el Ministerio Público, porque al tener de conocimiento la policía o el Ministerio Público, están obligados a que cese la usurpación. Llegan con un grupo de policías con una orden de allanamiento y lo sacan. Una orden de desalojo, perdón. Esa es la vía penal. También está la vía civil. ¿Cuál es esa? Plantean un juicio sumario de interdicto, de despojo o de perturbación de la posesión, y automáticamente el juez civil manda a ordenar el desalojo de ese bien, ¿sí? Pueden agarrar entonces la vía penal o la vía civil. Y es por eso que es importante que ustedes tengan ahí en las anotaciones
los juicios juicios sumarios, porque es un proceso sumario, de interdictos que están en el Código Procesal Civil y Mercantil. Sí, lo que ponen acá, y agradezco mucho los artículos del Código Procesal Civil que ya citaron, y el ejemplo de los pandilleros que despojan a los propietarios de bienes inmuebles en Villanueva, ¿sí? Pues en ese caso hay una usurpación, que se pueden ir por la vía penal o por la vía civil para lograr el desalojo, ¿ok? Bastante claro entonces esto, ¿sí? Tenerlo bastante claro, porque pues en Guatemala, como bien dicen acá en el chat, en los comentarios, es común este tipo de usurpaciones, ¿sí? O ustedes tienen un terreno en Escuintla y cuando llegan a ver ya hay una familia viviendo ahí. Entonces tienen que tener bastante claro si se van por la vía penal o por la vía civil. ¿Cuál es más inmediato? Miren, la justicia en Guatemala es bien lenta. Yo les recomendaría agarrar las dos vías. Claro, dependiendo del caso, ¿no? Pero habría que agarrar la vía más conveniente, pero si no hay diferencias entre una y otra, hay que agarrar las dos vías para ver que funcione, ¿no? Y bueno, entonces nos vamos al artículo, bueno, en el artículo 256, ¿qué es lo que hay? Una persona es la legítima propietaria de un bien inmueble o goza de un derecho real, usufructo, uso o habitación sobre el bien, ¿sí? Y hay una persona que les despoja de esa posesión. Vean ustedes que el artículo 256 no hace un despojo de la propiedad, ¿sí? Sino que es un despojo de la posesión. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ser poseedores de un bien sin ser propietarios. Ejemplo, el arrendamiento. Cuando alguien les da en arrendamiento un bien, ustedes son poseedores del bien inmueble, pero no son dueños, pero aún así tienen derechos de posesión sobre esos bienes. Entonces, también subrayen en ese artículo 256 o circúlenlo la palabra posesión, ¿sí? Posesión o tenencia, porque puede ser que no sean propietarios, ¿sí? Pero solo afectar la posesión o tenencia de un bien ya da lugar a formular denuncias de puede ser ya objeto de denuncias del delito de usurpación. Y aquí me hacen una pregunta bastante curiosa y esto también es materia de derecho civil, pero yo se los voy a responder. La pregunta es la siguiente. ¿Qué sucede cuando la persona deja su bien inmueble en manos de otra persona por el lapso de 10 años y ésta lo quiere hacer suyo por medio de la usucapión? Puede alegar sus derechos el propietario del inmueble. Vean, yo no sé si ustedes ya llegaron a esa parte en derecho civil, si me la pueden confirmar. ¿Ustedes ya vieron la usucapión? Para saber si me detengo a explicar qué es la usucapión o la prescripción adquisitiva, que también se le conoce así en la doctrina. Pero vean, ese mito que ustedes, ya lo explicaron, vean pues, eso es un mito, que ustedes le dejan en alquiler a alguien el bien por 10 años y después el inquilino dice, este bien ya es mío porque ya estuve 10 años acá, lo sacan del bien porque no es cierto, ¿sí? ¿Cuándo procede la usucapión o la ocupación en el derecho civil? La usucapión o el derecho civil es un modo originario de adquirir la propiedad. Para que sea un modo originario de adquirir la propiedad, tiene que carecer de inscripción registral, o sea que no está en el registro, ¿sí? Si ya hay una persona que es propietaria del bien inmueble y lo registró
en el registro general de la propiedad o en el registro de vehículos, por ejemplo, ese bien ya no puede ser adquirido por usucapión, aunque lo den en alquiler por 10 o 15 o 20 o 50 años, no puede, porque ese bien ya tiene una inscripción registral. Entonces, si el inquilino no se quiere ir, pues ustedes llegan, ya sea por la vía penal, por la usurpación, y lo desalojan. Como muy bien dice aquí el compañero, la usucapión o la ocupación, por ser un modo originario de adquirir la propiedad, solo procede cuando no se conoce el dueño o no tiene dueño, ¿sí? Solo eso, ¿sí? Ustedes van a un pueblo y hay un lote vacío, van al registro de la propiedad, no tiene inscripción registral, le preguntan a los vecinos, nadie sabe de quién es ese bien, van a catastro municipal, la MUNI no lo tiene registrado, no lo tiene notificado, ustedes se ponen ahí y si lo hacen de forma constante, pública, pacífica y de buena fe, pueden empezar el proceso de adquirirlo vía la usucapión. Pero ¿cuál es la condición para eso? Que no haya un propietario anterior, ¿sí? Entonces, en este caso, no se confundan, eso es un mito. Las personas creen que porque llevan alquilando 20 años un terreno y un día el dueño llega y le dice, mire, desalojando porque ya no quiero hacerle más el alquiler, la gente se aferra y dice, no puede ser porque este bien ya es mío. Eso es falso, ¿sí? Es falso, ¿sí? La usucapión o la ocupación solo procede cuando no hay inscripción registral. Pero si ya está en el registro, así lleve 50 años una familia viviendo en una casa, el propietario tiene derecho a sacarlos de la casa, ¿sí? Luego ya de esta explicación, entonces, me sirve esta explicación porque hay usurpación o usurpación agravada cuando el bien ya está registrado, ¿sí? Ya está registrado a nombre de otra persona y viene un tercero a perturbar esa posesión o tenencia del bien, ¿sí? A diferencia de la alteración de linderos, que también hay un juicio de interdicto para eso, que es el juicio interdicto de apeo o deslinde, ¿sí? Que es para definir los linderos de un bien. Entonces, lo que hace el autor del delito es poner la malla 5 metros más para acá, cuando en realidad ahí ya está invadiendo la propiedad de otra persona. No es usurpación, porque no está adquiriendo toda la propiedad. Lo único que está haciendo es alterar los linderos. Y ahí también hay motivo de delito. Pero en este caso, vean ustedes, en este caso no hay una obligación del Ministerio Público, de la policía o de un juez para desalojar por la vía penal. No. Esas dos opciones entre la vía penal y la vía civil solo la pueden utilizar ustedes en los delitos de usurpación. En la alteración de linderos tienen que presentar su denuncia al Ministerio Público, pero además tienen que presentar su demanda en un juicio sumario de apeo o deslinde para regresar los linderos a su estado original. Entonces, sí apúntenlo ahí porque espero yo que el código que tienen ahorita les sirva a ustedes, por lo menos para estudiar privados, y sí tienen que tener claro esas vías que también da el derecho civil para solucionar estos conflictos en materia penal. Bueno, y después de eso, se van ustedes a encontrar con el delito de perturbación de la posesión. Vean ustedes que dice el artículo 259, perturbación de la posesión. ¿Quién, sin estar comprendido en los 3 artículos anteriores, perturbare con violencia
¿sí? Perturbare con violencia la posesión o tenencia de un inmueble será sancionado con 1 a 3 años. Fíjense que yo busqué en la biblioteca del OJ, la que sistematiza todos los casos que han sucedido en Guatemala. Me imagino que han sucedido bastantes, ¿no? Pero que lleguen a las últimas instancias, o sea, a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, solo ha habido un caso en Guatemala, y es este, ¿sí? De perturbación de la posesión. Se los traigo como un ejemplo para que ustedes vean en qué casos pudiera haber una perturbación de posesión y no necesariamente se cometen los delitos de usurpación o alteración de linderos, ¿sí? Y vean esta acusación. El caso es el siguiente, ¿no? El señor Miguel Raimundo González le compró a la señora Estefanía Raimundo González, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Un hermano le compró a su hermana una propiedad, ¿verdad? Ubicada en la aldea Palo Verde, y dice acá todas las especificaciones, y dice, ¿no? Usted, Rolando Ramírez Raimundo, el autor del delito, no ha permitido que el agraviado Miguel Raimundo González, el que compró la propiedad, ingrese a dicha propiedad para realizar trabajos en dicho inmueble. Y el 13 de febrero del año 2011, a las 8:30, amenazó de muerte a la víctima, ¿sí? Este es un caso de perturbación de posesión y de, pues evidentemente, un hermano le compra a otra hermana su bien, ¿sí? Pero el guardián del bien no estuvo de acuerdo con esa compraventa. Entonces, ¿qué hace él? No deja entrar al legítimo propietario, ¿sí? Como tal, él no está usurpando la propiedad, ¿sí? Porque no lo está haciendo con un propósito de apoderarse o aprovecharse ilícitamente del bien, ¿sí? Tampoco es una alteración de linderos, porque él no está modificando las medidas del terreno para beneficiarse. Él lo único que está haciendo es no permitirle el ingreso a la propiedad. Y de hecho hasta lo amenazó de muerte, ¿sí? O sea que le puso cadenas y candados a la propiedad para que no entraran. No lo está aprovechando, sino que simplemente él no está de acuerdo con la compraventa y está perturbando la posesión de la víctima, ¿sí? Entonces, cuando no hay una finalidad, por eso yo acá se los coloqué y les dije que lo subrayaran, cuando no hay una finalidad de apoderamiento o aprovechamiento ilícito, vean ustedes, cuando no existe esta finalidad, pero aún así las acciones perturban la posesión de la víctima, el delito es perturbación de posesión, ¿sí? Importante que sepan ustedes esta diferencia para poder diferenciar un caso de otros. Y si quieren, pónganlo ahí en el artículo 259, ¿sí? No hay, o sea, es en negativo, no hay fines de apoderamiento o aprovechamiento ilícito, no lo hay, ¿sí? Pero sí hay una perturbación a la posesión legítima. Y en este caso, existe el delito. Y bueno, creo que el artículo 260, con lo que vamos a terminar hoy, lo podemos entender mejor así. En Escuintla hay varias denuncias que las fincas que se dedican a la plantación de caña de azúcar, los ríos que abastecen de agua a las comunidades, ¿sí? Desvían los ríos. Vean ustedes acá. No sé si se va a ver. Vean ustedes acá, o sea, la corriente del río va y estas fincas hacen un desvío y llevan agua a sus terrenos. Por la pérdida de ese flujo de agua, pues más abajo el río se va secando y ya no llega a las comunidades, ¿no?
Ese es el mejor ejemplo que yo les puedo colocar acá a ustedes de usurpación de aguas. ¿Por qué es usurpación? ¿Y por qué no es hurto o robo de fluidos, por ejemplo? Porque vamos a ver, sería un hurto de fluidos si fuera una tubería de la Municipalidad de Guatemala, ¿sí? Se está quitando el agua de la tubería, ahí hay un hurto o un robo de fluidos, pero acá sí hay una usurpación de aguas. ¿Por qué? Porque esto es un bien inmueble y hay alguien que sí es dueño del río. ¿Quién es el dueño del río? El Estado, ¿sí? ¿Se recuerdan ustedes que la Constitución y el Código Civil establece los bienes que son propiedad del Estado? Pues uno de ellos, evidentemente, son los ríos, lagos, todo eso, ¿no? Entonces, incluso aunque los ríos pasen por propiedad privada, son del Estado, ¿sí? Nadie puede apropiarse de ese tipo de bienes. Y por eso es tan urgente que salga una ley de aguas, pero todavía no ha salido a pesar de que la Constitución lo dice, ¿no? Pero bueno, el artículo 260, yo creo que con esta imagen está claro quién, con fines de apoderamiento o aprovechamiento ilícito o de perjudicar a otro, represare, desviare o detuviere las aguas, destruyere total o parcialmente represas, canales, acequias o cualquier otro medio de retención o conducción de las mismas, o de cualquier otra manera estorbare o impidiere los derechos de un tercero sobre dichas aguas, será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 1,000 a 5,000 quetzales. Creo que ya con esto está bastante claro el tema de la usurpación de aguas. ¿Las hidroeléctricas tienen permiso? Sí. Hay una licencia que da el Ministerio de Ambiente y de Recursos Renovables para poder represar los ríos. El río Chichoy, por ejemplo, que por la fuerza de él genera energía. En este caso, si hay una licencia, es lícito. Mientras que en el artículo 260 es ilícito. ¿Ok? Y bueno, con esto creo yo que ya terminamos la clase del día de hoy. El próximo jueves veríamos lo que es la extorsión y el chantaje, que la extorsión es también bastante común en Guatemala. Y empezaríamos a ver algunos casos de estafa. Estafa creo que sí nos va a llevar 2 clases porque son bastantes tipos penales distintos y algunos sí tenemos que detenernos a estudiarlos lentamente. Entonces, con esto me despido. Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes el día de hoy. Se los repito, vamos a seguir trabajando por este medio. Yo subo la clase a Facebook, le mando el link a las 3 secciones para que lo vean hasta que pues la administración central nos recupere o nos renueve las licencias de Google Meet. Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes. Espero tengan una feliz tarde.